La ciguanaba, la mujer con cara de caballo. La ciguanaba, también conocida como ciguanaba o ciguamonta, es descrita como una mujer espectral con un cuerpo sumamente atractivo, pero con cabeza de caballo, que se le aparece por lo regular a hombres que son infieles y gustan de vagar en la noche. Según los relatos, la ciguanaba aparece en áreas rurales y poco pobladas, siempre ante hombres que caminan por la noche. Puede ser alguien incauto o hasta una persona alcohólica o infiel o malvada, asustándolos o matándolos, según se han contado entre personas. La ciguanaba tiene múltiples formas de ataque, ya sea conduciendo a sus víctimas a barrancos o desfiladeros, atrayéndolos a cuerpos de agua para ahogarlos, o simplemente matándolos del susto al ver su horripilante cara de caballo. Una variante de la leyenda implica que originalmente era llamada la Cihuehuet, que bien podía ser una mujer común y corriente o una diosa de la luna, quien quedó embarazada de un hijo del dios Tlaloc, pero resultó infiel. Y en castigo, el dios de la lluvia la maldijo, llamándola Ciguanaba, mujer horrible. La maldición implica que para los hombres a primera vista sería hermosa, pero que ya teniéndolo cerca se transformaría en un monstruo. Solo una mujer con piel escamosa, garras, colmillos y un cuerpo deformado, condenada a vagar por siempre gracias a la maldición y a parecérsela a los hombres que vagan solos por la noche. Ahora escucharemos el relato de una persona quien dice haber tenido contacto con la ciguanaba o la mujer con cara de caballo. Bueno, pues una vez como a las 12 de la noche, cada quien agarró y se fue para su casa, ¿no? Y yo pues vivo donde vivo. Ahí vengo yo por la del Tempisque para arriba. Y allí donde tiene el molino urbano, veo una mujer que viene hacia conmigo. Y yo llego a la esquina y me quedo parado ahí todo para la chingada, ¿no? Y ella llega a la esquina y da vuelta para arriba a salir arriba a la carretera. Y ya ves uno muy lángaro, ¿no? Dije, no, pues esta me la voy a soplar ahí arriba, la voy a seguir a ver por dónde va. O sea, a esa hora estaba todo solitario. Pasó la carretera y agarra por la calle del Tempisque, ahí, ahora esta. Dije, no, y es mía, y ahí pues la voy siguiendo, pero yo en mi PDS. Y ella llevaba la pelota hasta por acá. ¿Cómo iba vestida? Blanca, de blanco. ¿Hasta abajo? Desde acá se le veía el vestido, hasta pensé que era esta muchacha de allá de Tecoluca, la que estaba muy allegada al templo, no sé cómo se llama. Pensé que era ella, pero no. Entonces, pues ándale, pasa la carretera y agarra toda esta calle. No, ya, pues esto ya valió, esta es mía. Y va queriendo pelea. La seguí hasta la esquina aquí de abajito. Y ya de ahí, ella siguió para acá, para arriba. Y no había rebaje, no había nada. Estaba bien feo todo esto. Estaba feo. Pero yo traía valor porque dije, pues es una mujer y va para arriba a los solitos. Dije, no, como estas, la voy siguiendo. Estamos, espere. Pero aquí donde llegaron ustedes, que estábamos nosotros ahí, ahí ya no, ya yo se me perdió cuando ella dio vuelta para acá y subió allí. Cuando yo llego ahí, una boca de limón. ¿dónde ganó? Y yo ahí estoy. ¿La conoces? Pues, todavía traía una preparada. Ajá. Ah, ok. Me eché un pinche vino y que la voy viendo aquí. Ahí están las piedras esas. Sube la brechita para arriba así. Ajá. Así, ahí en la alcancé a ver de allá. Y todavía estaba así de espalda. Y ahí sí ya le hablé, le dije, hombre, no te puedo alcanzar siquiera, párate para a ver qué onda. No me contestó nada, pues cómo me iba a contestar. Y cuando le hizo así, ay, hijo de la chingada que le voy viendo, se le vino así la carota, pero como, no, bien fea, como de caballo la cara, y los ojotes bien horribles. Qué rojo. Pues si no quedé allí tirado, fue porque el pinche alcohol que yo traía me ayudó. Pero cuando llegué a mi casa,
bien asustado, ya no iba a pedo yo se me quitó. Y esa, para mí, es lo que ustedes dicen. Es muy similar. Ajá. Es muy similar. Sí. Y yo la oía. De Don Panchito, ¿te acuerdas de que inventaban cuentos ahí de con los medeles así a un lado? Sí. Donde ahora está la cajita musical, ¿no? Ah, sí. Los viejitos, la viejita y el viejito que inventaban cuentos. Muy ancianos y luego, dice ella, cuando andaba de libertino. Del libertino ahí. Dice, un día llegó ya como a las 2 de la mañana, tocando muy apurado la puerta de golpe, ya ves que eran puertas de golpe. Dice, y entonces yo, pues no hallaba los cerillos, por fin los encontré, y luego abrí la puerta, y yo bien enojada que estaba, dice, ¿sabe con quién andaría este infeliz? Y entonces, dice, cuando encendí el cerillo, Ey. le dio la luz en la cara y azotó, desmayado. No, sí. Dicen que cuando pasa eso y que les da luz, que azotan desmayados, no sé por qué. Y entonces y entonces él riéndose el viejito, ya es que era chaparrito muy. Dice, pues que él venía donde está el horno de la cal. Ah, sí. ¿Te acuerdas que ahí había un guamuchi? Sí. Todavía está. Ajá. Y ya le tomé fotos yo porque ahí, bueno, ahorita te platico. Y dice que en ese guamuchi oyó unos arañazos como de animal, de uña. Y entonces, pero no le dio importancia, entonces pues ahí era puro arroyo. Casi todas las calles fueron arroyos. Y que él vio a esa mujer con un vestuario blanco vaporoso y con el pelo muy largo, todos coinciden en eso. Pero él la fue siguiendo hasta hasta llegar a la laguna, dieron vuelta hasta la casa de la Pepsi. Pero platican lo mismo, que parece que ya la van a agarrar y aparece más adelante. Déjame saber sobre la caja de comentarios si te pasó algo similar o has escuchado acerca de esta historia de la mujer con cara de caballo. Nos estaremos escuchando en el próximo relato. Buenas noches. Les saludo a su amigo Chris Adventures.